solo tenía una planta como de 2 hojitas y me dijo, no, mija, venga, yo se la arranco de una vez. Y cogió así, la arrancó de una y yo con ese miedo de que la iba a dañar, pero ustedes saben cómo son las viejitas, la partió a la mitad y yo dije, esto no sobrevivió, esto se murió, qué pesar, acabo de montar un anturio. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a todos los amantes de jardín que nos acompañan una semana más. Hoy muy contentos nuevamente de mostrarles una planta más de nuestro jardín, hablarles acerca de ella y hoy vamos a hablar acerca del anturio cristalino, este hermoso y precioso anturio nativo de nuestro país. Vamos a hablar acerca de sus cuidados, te voy a contar la historia de cómo conseguí el mío que va a ser muy interesante, así que no te pierdas este video y vamos a empezar. Bueno, empecemos hablando un poquito términos generales de la plantica. Como les contaba, esta planta hermosa ornamental es nativa de Colombia y Panamá. Sí, se encuentra en nuestras selvas tropicales. Por ende, este anturio debe estar en un lugar con muchísima humedad. Y se comporta igual que cualquier anturio. Le gusta estar en la base de los árboles, normalmente se alimenta de un sustrato poroso, compuesto de la descomposición de tronquito y no recibe horas de sol directo porque normalmente está en la parte de las basecitas de los árboles, entonces no está en un lugar donde reciba sol directo. Esta plantica normalmente le gusta estar entre las temperaturas de los 16 a los 30 grados. Ama estar en los 20 grados, es su temperatura ideal y no soporta lugares de mucho calor y sequía o temperaturas muy bajas porque sus hojitas son muy sensibles a esos dos factores. ¿Cómo conseguí yo este hermoso y espectacular ejemplar de Anturio cristatum? Que miren el tamaño de las hojas, o sea, compárenlo con mi carita, está realmente gigante. Bueno, resulta y acontece que yo pasaba por la casa de una vecinita que vive a una cuadra de mi casa y ella es de esas vecinas como a la antigüita que tiene su jardín en la parte de afuera de la casa. Así era común, era la tradición en donde yo vivía. Ya por los edificios se ha perdido mucho, pero hay algunas que todavía se conservan. Ella se llama Rosita, es amiguita mía, y cuando pasé estaba saludándola y de repente veo ese anturio en una matera con una tierra inmunda, bueno, era un pantano ahí, pero ella lo tenía ahí estaba sobreviviendo, muy achiladitos así, pero ahí estaba sobreviviendo y yo dije, no puede ser, ella no sabe la planta que tiene y dónde la tiene. Entonces le dije, Rosita, ¿me va a regalar un piecito? Sí, la típica costumbre colombiana de pedir un piecito, un gajito, un esqueje de una planta. Le dije, me va a regalar un piecito de esa plantica, pero yo le dije, cuando la tenga recuperadita, cuando ya la tenga más pelechadita, porque solo tenía una planta como de 2 hojitas y me dijo, no, mija, venga, yo se la arranco de una vez. Y cogió así, la arrancó de una y yo con ese miedo de que la iba a dañar, pero ustedes saben cómo son las viejitas, la partió a la mitad y yo dije, esto no sobrevivió, esto se murió, qué pesar, acabo de montar un anturio por la forma en que lo cogí, lo partí, ella cogí, volvió y enterró su hojita y me entregó a mí una hojita con raíz, que les voy a buscar la fotico de cómo estaba. Aún así yo me emocioné, corrí a preguntarle a Sandra, la de Planta y Sana, usted sabe que ella es un amor, y a Jengis de Maíz Suculenta, cómo cuidarla, porque yo no tenía ni idea de estas plantas y yo sé que ellos dos tienen mucho conocimiento acerca de esta plantica y me guiaron, me dieron la instrucción de qué sustrato podía usar, dónde la debía ubicar y él aquí está hermosa, preciosa, ya tiene aproximadamente conmigo como casi 7 meses aproximadamente y la hojita con la que venía pues ya murió y sacó estas hojas grandes, hermosas que tiene ahora y está sacando otra hojita por acá. Bueno, ya después de este carretazo te cuento 4 cuidados básicos que he tenido con él. El primero es la ubicación. Su ubicación es igual que en los anturios, un lugar supremamente iluminado, que reciba muy buena iluminación, pero nada de sol directo, no recibe absolutamente nada de sol directo. ¿Por qué? Porque sus hojitas se queman, se ponen amarillas y se queman. Lo segundo, su sustrato. Tengo el mismo sustrato de anturios y orquídeas, que es fibra de coco gruesa o pino pátula mezclado con un poquito de perlita y un poquito de humus, pero muy, muy poquito. No tiene nada de tierra negra, nada de cascarilla, solamente esas dos cosas. Como pueden ver acá,
se ve que solamente está con fibra de coco gruesa y unas que otras pepitas de perlita. ¿Esto por qué? Porque es el lugar donde él está acostumbrado a estar. Acuérdense que él está aferradito a los árboles, está aferradito a zonas orgánicas que normalmente tienen esos componentes. Entonces, si se pone en tierra, la tierra suele compactarse y las raíces no se oxigenan bien y se mueren, porque las raíces de él son muy sensibles. Entonces, por eso debe estar en este tipo de sustrato, sin nada de tierra. No le tengas miedo, que él funciona muy bien así. Ahora, la tercera cosa es cómo lo abono. Bueno, esta plantica normalmente la abono cada 4 meses. Me gusta más con humus que con osmocote. Normalmente en mis orquídeas y anturios utilizo osmocote porque es alto en fósforo y eso ayuda a florecerlo. Pero la florecita de este anturio, aunque sí florece, es muy mínima, no es llamativa y prefiero alimentar mejor su follaje con humus, ya sea líquido o sólido, que alimentar su florecita con fertilizantes altos en fósforo como es el osmocote. Entonces lo hago con humus y lo hago aproximadamente cada 3 meses. Ahora, ¿cómo puedes reproducir esta belleza de anturio? Con separación de esqueje. Eso si no lo hagas tan bruscamente como lo hizo mi amiga Rosita, o bueno, inclusive en eso ni importó, pero debes hacer la separación de la esqueje cuando la planta ya tenga un tamaño grandecito, que ya tenga más o menos unas 6, 5 hojitas para que no se resienta cuando hagas el corte del esqueje. Por ejemplo, en ese tamaño que yo tengo, me daría miedo a mí hacer corte de esqueje. A Rosita no le dio miedo y cogió y la partió porque ella es muy generosa y bondadosa, pero si a mí me pides un pisito de este anturio, te diré que espera que tengas más hojitas, porque es lentico para crecer. Imagínense, lo tengo hace 7 meses y me ha sacado estas 3 hojitas. O sea que no es una planta que te va a crecer así con muchísima rapidez, pero cuando saca el primer brote de que va a empezar a sacar la hojita crece supremamente rápido. Aproximadamente en 10 días ya está totalmente extendida. Entonces es una planta muy, muy bonita. ¿Por qué es una planta tan llamativa para los coleccionistas? Bueno, tiene como una apariencia de terciopelo y sus venitas tienen un color plateado muy, muy hermoso. Es como un poquito tornasolada sus venas y esto hace que sea muy, muy llamativa, aparte el tamaño de sus hojas. Y el último consejo que te puedo dar para mantenerla en una buena humedad es mantener un riego más o menos que el sustrato no esté totalmente seco, déjalo secar aproximadamente un 50%. ¿Qué hago yo para saber cuándo lo tengo que regar? Cuando veo que la parte superior del sustrato está seca. Eso pasa en mi anturio cada 4 días, o sea, 2 veces a la semana aproximadamente, porque la tengo en un exterior donde recibe corrientes de aire y por eso se seca 2 veces a la semana aproximadamente. Cuando hay temporada de mucho calor, muy importante pulverizar las hojitas con un pulverizador y agüita para que mantenga una buena humedad. Y también crear un microambiente, como así tenerla juntica a otros anturios y orquídeas que también van a ayudarle a crear ese microambiente de humedad que le va a ayudar a mantenerse bien sus hojitas. Si notas que empiezan a secársele las puntas de las hojitas, a colocárseles marrones, es porque le falta agua. Y si notas que por el borde de las hojitas, por acá y en la punta, se empieza a colocar amarilla, es que tiene exceso de humedad. Entonces hay todos esos 2 tipsitos muy buenos para saber si estás cuidando bien tu anturio cristalino. Eso es como lo básico que debes saber acerca de él. Es una plantica muy agradecida, muy bonita y que creo que todo coleccionista colombiano que tenga planta de interior la debe tener. Es una planta que no es tan fácil es fácil de conseguir, no es tan económica, ronda entre los 40 y 50 mil pesos aproximadamente en ese tamaño, pero vale totalmente la pena. Entonces, cuéntame si tú tienes uno de estos en tu jardín. Si tienes uno de estos en tu jardín, déjame un emoji de hojita. Así sabré que llegaste hasta este punto del video y tú y yo tenemos una relación especial porque somos los únicos que sabremos ese emoji. Entonces, déjame un dedito arriba, comparte este video si viste que fue útil. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y que nos veremos en una ocasión más. ¡Chao! Un besito. Tiene esta característica tan bella de ella, que es lo que lo hace llamativa, y es que en su raíz
su tronquito parece un bulbo donde almacena muchísima agua porque pasa temporadas de largas sequías. Entonces lo que más nos gusta de ella es esto, que es gordita, pachonchita. Es lo que más llama la atención de esta plantica.